Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos de los Apóstoles y es el capítulo 17, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y en esta ocasión vamos a pensar en lo que el apóstol Pablo dice en la segunda parte de este versículo 23, el Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23, la segunda parte, donde el apóstol Pablo anuncia allí en Atenas: al que vosotros adoráis, a ese Dios no conocido, al que habéis levantado un altar, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y la pregunta más importante que podemos hacernos en nuestra vida sería esta: ¿es posible conocer a Dios? Esa es una pregunta trascendental. ¿Te lo has hecho alguna vez? Esa pregunta: ¿es posible conocer a Dios? O podemos decir que estamos condenados al agnosticismo más completo, a la ignorancia de Dios y de sus caminos. Este es el estado en el que se encontraba el mundo pagano, ese lugar donde el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, era el corazón mismo del paganismo. Aquella ciudad estaba literalmente inundada con ídolos. El hecho de que el corazón humano, como decía el reformador de Ginebra, Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Es decir, buscamos dioses, buscamos a Dios, pero lo único que conseguimos fabricar es un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Es posible que ese sea el Dios único y verdadero. Es posible decir que conocemos a Dios cuando nos hemos hecho un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Esta es una pregunta que tenemos todos que hacernos. ¿Cómo es el Dios que tenemos? ¿Es posible conocer realmente a Dios tal y como Él es y que no sea sencillamente una proyección de mis propios deseos, incluso de mis propios temores? Eso es también lo que muchas veces nos traía a la reflexión del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿no? Él observaba, ¿no?, como alguien que había estudiado las religiones y los traumas, ¿no?, que había en la humanidad, esa realidad, ¿no?, de que quizás el Dios que pueda haber o los dioses que pueda haber sencillamente están mostrándonos cómo somos nosotros realmente, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros miedos. Entonces es posible romper esa barrera, es posible salir de nosotros mismos y encontrarnos con un Dios que verdaderamente es el único Dios que hay. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante, es trascendental, porque el apóstol Pablo mismo, en otro pasaje, en la epístola a los Efesios, nos está diciendo que cuando uno vive sin el Dios verdadero, entonces también vive sin esperanza en este mundo. Realmente es una vida sin sentido finalmente. Si no conoces a ese Dios, a ese único Dios que hay, entonces finalmente tu vida no va a tener ningún sentido. No hay esperanza. Porque ¿cómo te vas a agarrar a un ídolo que lo único que refleja es cómo tú eres? Refleja tu forma de pensar y de actuar. Y por eso nosotros tenemos que plantearnos algo tan relevante como esto: ¿hay verdaderamente un conocimiento real de Dios? Esta es la pregunta que nos suscita un pasaje como este, ¿no es verdad? Aquí están buscando a esos dioses, a ese Dios, hasta el punto incluso de darse cuenta de que quizás hay algo que les falta: un Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, de una manera extraordinaria, toma esa inquietud que hay en el corazón del ser humano de no conformarse con aquello que ha llegado a conocer por sí mismo y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y por tanto, lo que la fe cristiana está aquí trayendo por parte del apóstol Pablo es que hay una certeza en cuanto al conocimiento de Dios. Verdaderamente podemos conocer a Dios. Es posible porque ese mismo Dios ha querido revelarse a sí mismo. Es posible alcanzar una certeza porque ese Dios que nos presenta la Biblia no es una proyección de nuestra imaginación, no es un Dios que está hecho
a nuestra imagen y semejanza, sino que es un Dios que es tal y como nos presenta la Sagrada Escritura. Y sabemos que es el Dios verdadero porque tantas y tantas veces ese Dios nos llena de sorpresas. Tomar, por ejemplo, una frase que me parece extraordinaria, ¿no? El Dios de la Biblia revela algo que manifiesta que verdaderamente es el único Dios que hay, porque nos dice, cuando conocemos a ese Dios y nos comparamos con Él, que realmente somos más malos de lo que pensamos. Tú y yo somos peores de lo que pensamos. Incluso en los momentos en los que sientes la profundidad de tu pecado, eres aún peor que todo eso. Somos peores de lo que pensamos. Solo Dios puede revelar la profundidad de lo que somos. Pero al mismo tiempo, y esa es la segunda sorpresa, Dios es mucho más bueno de lo que sospechamos. No solamente somos peores de lo que pensamos, sino que Dios, el único Dios que hay, es mejor de lo que jamás podríamos haber soñado. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es una esperanza que se basa en un conocimiento objetivo y sólido de cómo es Dios. Nosotros no podíamos haber inventado esto, es este Dios el que ha venido a nosotros y nos ha revelado la profundidad de nuestra necesidad por causa de nuestro pecado, pero al mismo tiempo también la radicalidad de ese perdón que se nos ofrece por gracia en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es algo que viene del cielo. Esto es algo que no viene del ser humano. O, por ilustrarlo de otra manera, pensar en la ética cristiana. Cuando Jesús nos instruye acerca de la oración, cuando Jesús dice que oremos por nuestros enemigos, ¿no vemos acaso ahí un aroma que viene de otro mundo? Un perfume que no corresponde a un mundo como este, un mundo de rebelión, de venganza, de muerte y destrucción, de guerra. Y Dios dice: orad por vuestros enemigos. ¿No es acaso eso una indicación de que esta revelación es de lo alto, que no la hemos inventado nosotros, sino que nos ha venido de parte de Dios? Por eso, el cristiano puede alcanzar una completa certeza de que este Dios es el único Dios que hay. Es el Dios que nos sorprende. Es el Dios que nos trae lo que este mundo sabemos que no puede comunicarnos en ningún momento. Y esa es la gloria de este mensaje que el apóstol Pablo predica allí en Atenas. Y por tanto, él ha sido llamado por Dios para instruir a aquellos atenienses y a nosotros ahora acerca de ese Dios. Necesitamos conocer a ese Dios tal y como él se ha revelado. ¿Y cómo se ha revelado ese Dios? Dice aquí: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El anuncio, notadlo bien, es algo verbal. Dios se revela, en primer lugar, por medio de palabras. Por eso tenemos la Biblia. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Nuestro Juan Calderón ya lo decía, y esto lo repitió el gran teólogo catalán José Grau. ¿Existe Dios? Se hacía esa pregunta. Y la contestación es: ¿ha hablado Dios? Si alguien te pregunta, ¿existe Dios? Entonces tú le tienes que decir: pero yo sé que existe porque Dios ha hablado. La Biblia es la prueba de que Dios existe. La revelación que Él ha hecho, ese anuncio de sí mismo, lo tenemos en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es por medio de esa revelación que nosotros podemos conocer a Dios. Una revelación que viene a nosotros en palabras, es verbal. ¿Qué hace Pablo allí? Lo que hace es anunciar todo lo que la Escritura está trayendo acerca de Dios. En realidad, si conocéis un poco, y os animo a que lo miréis desde ese punto de vista, la profecía de Isaías, ¿no? Pablo está aquí sencillamente exponiendo esos capítulos, la parte central de la profecía de Isaías, en los que hay un contraste entre el único Dios que existe, el Dios vivo y verdadero, y los ídolos de las naciones.
esa controversia que Dios tiene con los ídolos de las naciones que encontramos en la parte central del libro de Isaías. Si podéis mirar en el capítulo 41, el capítulo 42, hasta el capítulo 44, podéis ver cómo hay ese conflicto entre el único Dios verdadero y los ídolos de las naciones. Y por tanto está exponiendo, está explicando un texto bíblico y lo está llevando a esa audiencia de esos atenienses que le han llevado a ese sitio de prestigio en la ciudad. Podríamos decir que es como el equivalente de la universidad. Hoy en día es el lugar en el que ellos querían escuchar nuevas ideas. Y allí es donde les está instruyendo acerca de este Dios. Quisiera que notáramos la manera en que Pablo viene a esta gente. Lo está haciendo, y muchas veces podemos pensar que esto ya es algo que lo asumimos, pero tenemos que pensar sobre lo que muchas veces damos por supuesto. Lo hace por medio de palabras. ¿Por qué es eso importante que pongamos el acento en que Dios viene a nosotros en primer lugar por medio de palabras? Es importante que nos demos cuenta de ello porque el apóstol les ha dicho anteriormente: observo, versículo 22, que sois muy religiosos. Observo que habéis construido muchísimos santuarios, muchísimos altares a distintas divinidades. ¿Y qué era el culto que se rendía? Bueno, pues la manera en que ellos venían delante de estos sus dioses, una manera en la que ellos experimentaban la divinidad. Ellos sentían a sus dioses. Era un pueblo eminentemente religioso. Los atenienses eran un pueblo que sentían a sus dioses. Había una abundancia de sentimientos religiosos en Atenas. Sería muy ingenuo de nuestra parte si pensáramos, déjame que lo ponga de otra manera, que los únicos que sentimos somos los cristianos. Las personas que tienen cualquier religión tienen sentimientos profundos, sentimientos que les llevan a ir a otros países en peregrinación, sentimientos que les mueven a hacer todo tipo de sacrificios por sus dioses o por Dios. Hay una abundancia de sentimiento religioso en este mundo. Es un error pensar que sencillamente la religión está desapareciendo del mundo. Yo no creo que eso sea así. Al contrario, hay un resurgimiento de la religión en tantos lugares de la tierra. Hay un resurgimiento de movimientos religiosos en distintas partes. La gente siente a Dios. Entonces, ¿es eso lo único que es importante? Como cristianos podemos pensar, bueno, pero es que yo siento a Dios. ¿Es eso realmente lo trascendental? El paganismo, reitero, se caracterizaba por esa realidad de sentir a sus dioses. Pablo lo vuelve a recordar cuando escribe en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12 y versículo 2, les recuerda cómo eran antes de su conversión. Sabéis, dice, que cuando erais gentiles se os extraviaba. Extraviarse es perderse. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Cómo era esto? La palabra es difícil transmitirlo en el castellano, pero la idea es que eran arrojados a los ídolos por sentimientos religiosos. Se daba tal culto, era un culto tan emocionante, tan cargada la atmósfera de sentimiento religioso, que eran arrastrados a esos ídolos mudos. No era algo frío o seco, no, realmente eran movidos en lo más profundo de su sentimiento como personas para servir a esos ídolos. ¿No lo vemos hoy en día también las gentes, lo que hacen, las distintas religiones de este mundo, todo lo que están dispuestos a hacer por sus dioses? Hay un sentimiento religioso, hay un sentir religioso. Por tanto, lo que hace el apóstol Pablo aquí de entrada, y eso es lo que nosotros tenemos que notar, es la auténtica posición evangélica, es hacerle ver que en primer lugar Dios no viene a nosotros porque sintamos o podamos sentir a Dios, sino que Dios viene en primer lugar a nosotros por la manifestación de la verdad, por quién es Él verdaderamente. ¿Qué hace aquí el apóstol? No dice, pero mirad, escuchadme porque la manera en que yo siento al Dios de la Biblia es superior a la vuestra. No. ¿Qué hace? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y empieza
sencillamente una exposición de cómo es Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de la providencia, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que ha creado a los seres humanos a su imagen y semejanza. Y vemos cómo hay una explicación de qué, de la verdad, una explicación verbal de quién es este Dios. Si queremos realmente conocer a Dios, tenemos que darnos cuenta que en primer lugar comienza con nuestra mente, comienza con nuestro entendimiento de Dios. Si no entendemos la verdad, entonces estamos lejos de Dios. No tendríamos ningún criterio para juzgar que mi experiencia es mejor o es genuina porque digo que es cristiana. No, mi experiencia, si va a estar ahí, tiene que ser algo que surja de la verdad misma que se me está exponiendo, de la verdad del Evangelio. Es lo que dice el apóstol en 2 de Corintios y en ese pasaje que leíamos en el capítulo 4, versículo 2, cuando dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo se distancia de los filósofos de Grecia y dice: nosotros no tenemos intenciones ocultas, todo lo que hay que saberse se sabe. Simplemente hago una cosa, dice Pablo: manifiesto la verdad en toda su desnudez, en toda su sencillez, tal y como es, la verdad de Dios. No hay otra cosa, la verdad de Dios. El Dios que hay, que es conocido a través de nuestro entendimiento. Dios viene a nosotros por medio de la manifestación de la verdad. Lo que está diciéndonos, poniéndolo de otra manera, es que la verdad por sí misma tiene el respaldo de Dios. El poder de Dios está en la verdad de Dios. Está en la exhibición de quién es Él. En el esplendor de esa verdad, en el resplandor, en el brillo de lo que es verdadero, está Dios. Y eso es lo que se nos comunica en el Evangelio. Y es ahí donde está el apóstol Pablo. Esa es la posición que nosotros tenemos hoy también. Y por eso, si queremos conocer a este Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra por la que ese Dios se pone en contacto con nosotros. Esa manifestación de la verdad que obra poderosamente, dice el apóstol aquí, en la conciencia de los seres humanos. Y por tanto, la labor que realizan o deben realizar los predicadores, como hace aquí el apóstol Pablo, es sencillamente exponer la verdad, tal y como es. Apartarse a un lado, si lo puedo decir así, el predicador, ocultarse el predicador y que la gente vea la verdad de Dios, cómo es Dios en sí mismo. Este es el Dios, Jesucristo. Dice aquí el apóstol: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como vuestro Señor. Y ahí es donde está la bendición divina, porque hay una luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice el apóstol, que se comunica a nosotros por la verdad. Y por eso el llamamiento que tiene la Iglesia hoy es a exponer la verdad, a explicar la verdad, como hace aquí el apóstol Pablo, a que podamos albergar esta verdad. ¿Cómo llegamos a las personas que hay a nuestro lado? Llegamos no en primer lugar contando nuestra experiencia religiosa, sino por la manifestación de la verdad, por algo objetivo. Mira, así es Dios, mira, así es Cristo. Somos conscientes de que somos llamados a traer la verdad en un mundo de mentira, en un mundo de fake news, de falsedades. La verdad, tal y como es, la verdad acerca de Dios.
Y se nos llama a tener confianza en esa verdad. Cuando conocemos de verdad a ese Dios, como decíamos antes, nos damos cuenta de que esa verdad es tan sorpresiva, tan sorprendente, que las gentes prestan atención a la misma. No lo esperan. ¿Quién puede esperar que Dios sea tan irresistiblemente bueno? Porque las religiones no enseñan eso. ¿Quién puede esperarlo? Tenemos que traer la verdad tal y como es. Y tenemos que conocerla de tal manera que seamos capaces de comunicarla a otros. ¿En qué sentido conocerla? En el sentido de que tú y yo podamos nuevamente ver ese brillo de la verdad desnuda de Dios, de la palabra del Evangelio, aquello quizás que nos cautivó al principio de nuestra experiencia cristiana. Eso es lo que tú tienes que volver a recuperar, el resplandor de aquella verdad. Eso es el cristianismo. Esa es la realidad que tenemos que anhelar y buscar. Y por eso la gran necesidad que hay en el siglo XXI es la necesidad de que podamos estar convencidos de esa verdad y podamos ser capaces de explicarla y de memorizarla y de llevarla a las gentes. En este mundo hay sentimientos, en este mundo hay ideas falsas, hay mentiras. En este mundo, por tanto, lo que se necesita es la verdad, una exhibición de la verdad de la palabra de Dios, del único Dios que hay. ¿Eres tú consciente de ello? ¿Eres tú consciente que entre nosotros apelamos a tu conciencia por la verdad del Evangelio? No hay nada más y nada menos, porque es la verdad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No una verdad más, no tu verdad, sino la verdad. Este es el camino de salvación. Somos salvos en la verdad, en una salvación objetiva. No es una cuestión de que yo siento o dejo de sentir. Todo el mundo tiene sentimientos. Es una cuestión de estar en la verdad. Esto es la verdad. Y por eso la verdad se abraza por fe. Se abraza porque estamos persuadidos de que es así. Es la verdad de Dios y por eso se recibe solo por fe. La fe en la palabra de Dios. Y es así como venimos a conocer a Dios. Pero el apóstol no solamente está hablando aquí de esa exhibición de la verdad y podemos, sencillamente por lo que está diciendo, reconocer que esa verdad es una verdad que solamente necesita ser anunciada como de una manera positiva, si me permitís que lo diga así, y entonces, bueno, pues la gente lo va a recibir. Es más profundo que todo eso, ¿no? Muchas veces sabemos que la vida es mucho más compleja que todo eso. Mirad lo que dice el apóstol en los versículos 24 y 25 y también en el versículo 29, aunque luego lo veamos con más detalle en su momento, pero es para ilustrar de qué manera tenemos que llevar esta verdad. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué es aquí lo que está haciendo Pablo? Notarlo, está explicando de una manera positiva lo que es la verdad. Dios ha hecho el mundo, es el creador. Todas las cosas que en él hay las ha creado él. Es el Señor, el soberano del cielo y de la tierra. Pero yo os pregunto, ¿se queda ahí Pablo? No. ¿Qué hace después? Dice: por tanto, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O verlo en el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, eso es lo positivo, es decir, todos venimos de Dios. La imagen de Dios está en todo ser humano, por eso el racismo es anticristiano, porque toda raza ha sido hecha a la imagen y semejanza de Dios. Es una cosa tremendamente anticristiana. Pero lo que voy es, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar
que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. ¿Os dais cuenta lo que hace aquí el apóstol? Expone la verdad de una manera positiva, pero también de una manera negativa. Es decir, la verdad, esto es lo correcto, y esto implica que esto otro es falso. Falso. Incorrecto. Es una mentira. Si esto es la verdad, esto es la mentira. Y está diciéndonos, por tanto, que en un mundo caído, no solamente hay que explicar de una manera positiva lo que creemos, sino también lo que implica nuestra posición cristiana. Decíamos antes, por poner otro ejemplo actual, relevante para nosotros, si decimos que Jesucristo es el Señor, eso implica que no hay otros señores. Que cualquier otra cosa es relativa en este mundo. Cualquier otra posición social, política, económica, cualquier otro poder es relativo. Y por tanto, el cristiano no puede quedar cautivo de ningún otro que no sea el Señor Jesús. Eso relativiza, ¿verdad?, nuestra posición en este mundo. O, si digo que Jesús es el Señor, que estoy diciendo que no hay otro camino de salvación. Estoy diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Implica necesariamente que solo en Jesús hay salvación. Esa es la posición auténticamente cristiana. Es lo que hace aquí el apóstol, positivo y negativo. ¿Por qué? Dejadme que desarrolles un poco más todavía. ¿Por qué tendría que ser negativo? Tiene que ser negativo porque precisamente estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo de rebelión contra Dios, en un mundo de espejismos, de falsas noticias, de falsas apariencias que pueden cautivar, incluso tentar a los mismos cristianos. Y por eso necesitamos ser inundados con la verdad de Dios. Y mostrar, que se nos muestre cómo la verdad de Dios implica que esto otro es negativo, es falso, es mentira. Eso es lo que hace constantemente la Escritura. Pensad, por ejemplo, en el apóstol Juan, ¿no? Tenemos al apóstol Juan correctamente como el gran apóstol del amor. Y muchas veces ese concepto del amor se tergiversa en el sentido de que el amor significa que da igual lo que uno crea, lo importante es amar. Esa es una forma correcta de ver lo que dice el apóstol. No dice, por ejemplo, amados, en 1 Juan capítulo 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la enseñanza positiva, ¿no es verdad? ¿Crees en la encarnación del Hijo de Dios? ¿Crees que Cristo vino verdaderamente como hombre? O como dicen incluso algunos adherentes a algunas religiones, era una apariencia. No dicen que Jesús no fue un profeta, pero cuando fue a la cruz fue sustituido. Porque ¿cómo va Dios a morir? ¿Cómo va un profeta a morir? A manos de sus enemigos. Por eso dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Positivo y negativo. En un mundo como este, tenemos que ver la implicación de la verdad cristiana. Tenemos que darnos cuenta de que mantener la verdad de Dios implica que desenmascaramos las mentiras de este mundo. La falsa seducción de los poderes mundanos que perecen y que buscan que estemos bajo su señorío. La Iglesia está por encima de todo excepto de la verdad de Dios. Está bajo la verdad de Dios solamente. Eso es lo que está aquí diciendo. Esa es la posición de la Iglesia. Es una posición que se basa completamente en esa verdad. En la verdad de que Jesucristo está con nosotros. Ha venido a ser nuestro único Señor y Salvador. Pero, ¿es eso solo conocer a Dios? Simplemente tengo una idea intelectual
de Dios que me viene por la palabra de Dios y entonces ya conozco a Dios. La Escritura es tremendamente equilibrada. Diría, no. La doctrina es esencial, pero la doctrina sola no basta. La doctrina es fundamental, pero si lo único que tenemos es doctrina, entonces no conocemos a Dios. Si lo único que tengo es ideas correctas acerca de Dios, entonces no conozco tampoco a Dios. La manera más poderosa que yo por lo menos he encontrado de poner esto es como lo hace el hermano de Jesús. ¿Sabéis? Santiago. Es curioso, ¿no? Creo que haberlo dicho alguna vez y me gusta decirlo porque si leéis la epístola a Santiago se ve algo del carácter de Jesús. Claro, se ve en toda la Escritura porque el Espíritu de Cristo está en todos los apóstoles, pero hay algo que uno dice, es que se nota que este era hermano de Jesús, porque tiene una forma de expresar las cosas que nos recuerda a la forma de hablar de Jesús, a la forma de poner las cosas de Jesús. ¿Qué dice el hermano del Señor? Dice, bueno, ¿crees que Dios es uno? Pues hacen muy bien. Esa es la fe, es ortodoxa, es correcta. Pero sabes, dice Santiago, añade, los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabéis cuál es el ser más ortodoxo que hay? El diablo. Él conoce las doctrinas cristianas mejor que tú y que yo. Conoce la verdad perfectamente. Pero eso no basta. ¿Qué algo más se necesita? Esto es lo que es la fe cristiana auténtica. Lo que enseña la Escritura es que la verdad es el trampolín para la auténtica experiencia de Dios. ¿Por qué es tan fundamental la doctrina? Porque si no, mi experiencia, con sentimientos, con todos los sentimientos que tú quieras darle, y más que tendríamos que darle, no podría estar seguro de que es la auténtica experiencia cristiana porque no nace de la verdad. Pero si la verdad está en mí, entonces cualquier sentimiento que yo tenga para con Dios es una experiencia real de Dios, porque nace de la verdad de la palabra de Dios. Por eso sé que mi experiencia cristiana es verdadera. Cuando me arrepiento de mis pecados, cuando confieso a Jesucristo que es Señor y Salvador, lo puedo hacer veces sin sentir nada. Pero cuando me conmuevo y lloro y me lamento por mi pecado y sin embargo me regocijo en mi Salvador, entonces sé que eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo ha producido la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios no está ahí simplemente para que tú la tengas en tu cabeza, aunque la tienes que tener en tu cabeza. Es para que te lleve a una experiencia real de Dios, una experiencia que es integral, es decir, tiene que afectar a tu mente, tiene que llenar tu mente, tiene que empapar tu mente. Tenemos que estudiar más la Biblia, conocer más la palabra de Dios. Pero es mucho más que todo eso. Tienes que tus sentimientos tienen que estar capturados por la palabra de Dios. Tiene que haber amor, temor, gozo, paz en tu vida. Tienes que sentir a Dios. Tenemos que experimentar la presencia de Dios. Eso no significa que siempre sea una experiencia con sentimientos. Y tenemos, finalmente, que inclinarnos delante de Dios. Es mente, es sentimiento, pero finalmente la experiencia genuina de Dios implica tu comportamiento. Esa frase de Santiago tan extraordinaria, ¿no? Los diablos también creen que Dios es uno y tiemblan, tiene un contexto. ¿El contexto cuál es? El contexto, esto es tan importante para nosotros, la iglesia de Jerusalén.
Estos judíos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, que creen que son salvos por gracia, que creen que Cristo les ha perdonado todos sus pecados. Entonces, Santiago, su pastor, tiene que ir a ellos y decir, está muy bien lo que creéis, yo también creo eso, pero ¿sabéis una cosa? La fe sin obras es en fe muerta. ¿Cómo sé yo que tu fe es verdadera? ¿Hay en ti arrepentimiento? ¿Está tu vida orientada a Cristo Jesús? ¿Se puede ver de una manera práctica, concreta, real, en el uso de tu vida, en lo que haces con tu vida, que Dios es el Señor de la misma? Eso es lo que está diciendo Santiago. Las obras no nos salvan, pero las obras manifiestan que somos salvos. Revelan que nuestra experiencia, poniendo los términos de hoy, que nuestra experiencia de Dios es genuina. Por eso el apóstol Pablo, en ese extraordinario mensaje, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, concluye con esa nota. Pero Dios, después de hablar de cómo es Dios en contraste con los ídolos mudos de los atenienses, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Solemos pensar en la palabra arrepentimiento como cambiar de conducta. Por supuesto que sí, pero la palabra originalmente significa que empiezas a pensar de otra manera. Pues bien, el único modo en el que yo sé que tú estás pensando de otra manera es si cambia tu forma de vida. Eso es el arrepentimiento. Tú puedes decir, no, yo es que he decidido seguir a Cristo. Tu mente ahora quiere seguir a Cristo, pero ¿se ve en tu estilo de vida que sigues a Cristo? Por eso dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, el conocimiento de Dios es transformador. La salvación es dinámica. Empieza con nuestra mente, pero no se queda aquí. Tiene que bajar al corazón y tiene que mover estas manos y estos pies. Tiene que haber una forma de vida cristiana. Si no, es que no hemos entendido la doctrina. Eso es lo curioso, ¿verdad? Decimos, no, pero si la verdad sí la tengo clara. Quizás no hemos entendido la verdad si nuestra vida no es distinta, si no hay arrepentimiento en tu vida o en la mía. Y por tanto, esto es el auténtico conocimiento de Dios. Y cuando alguien vive conforme a esa realidad, entonces se puede decir, aquí está Dios. Dios está en esa persona, Dios está en esta iglesia. Dios ha estado en la historia. Hay un conocimiento experimental, integral de Dios en esa persona. ¿Está esto presente en nosotros? No estoy preguntando si es algo perfecto en nosotros. No estoy diciendo eso. Si no, no necesitaríamos escuchar esto. Yo el primero. Sino nos damos cuenta de que esto es lo que necesitamos. Mi alma tiene sed del Dios vivo y verdadero. ¿Pero qué? Es sencillamente sentir a Dios como alguien que ve una película sentado cómodamente en una butaca en el cine. ¿Ese es el conocimiento de Dios al que aspiramos? ¿Un espectáculo? No. El auténtico conocimiento de Dios es una vida rendida al señorío de Cristo Jesús. Una vida de arrepentimiento diario. No hay perfección. No estamos diciendo que tenemos que ser perfectos en el sentido de que vayamos a alcanzarlo. Tenemos que reconocer que somos peores de lo que pensamos. Y tenemos que reconocer que Dios es mejor de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y si esas dos cosas son ciertas, entonces tu vida y la mía
tiene que ser una respuesta distinta, quizás a lo que está siendo hasta ahora. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. Conocemos a Dios de esta manera. El Evangelio trae esperanza. Es posible. Cuando acudimos a Cristo Jesús, cuando nos rendimos a Él y decimos, Señor, sálvame, límpiame con la sangre de la cruz, para que yo ahora pueda vivir para ti. Esta es, dice el Señor Jesucristo, la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo. Que así sea en todos nosotros, que pueda haber ese conocimiento experimental. Comienza con la mente, aprende doctrina, aprende la palabra de Dios y busca ese arrepentimiento, busca esa fe en el Señor Jesucristo. Que todo nuestro ser, mente, sentimientos y voluntad sean de Cristo Jesús. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.